Y nos vamos todos juntos a Hebreos 10, 32 al 39. Si lo pueden buscar en sus Biblias, Hebreos 10, 32 al 39, leemos la palabra y nos sentamos. Dice así, Hebreos 10, 32 al 39. Si ya lo encontraron, digan amén. Amén. Diez 32 al 39, Hebreos. Está entre Génesis y Apocalipsis. Por si acaso, para que lo puedan buscar. Este es un chiste que no pasa de moda nunca, ¿eh? Hebreos 10, 32 al 39. Dice así: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y aquí ponemos mucho ojo, dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. Es palabra del Señor, oramos. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dicho por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, porque ellos están aquí, Señor, hoy para poder escuchar lo que tú tienes para decir, Señor. Padre, úsame como instrumento. Padre, que no sea yo el que hable, que seas tú y el Espíritu Santo a través de mí, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, Señor, si hemos venido, Señor, con dificultades, si hemos venido, Señor, con pecados de días anteriores, de esta mañana. Perdónanos, Señor. Queremos ir limpios ante ti para poder escucharte, Señor, y poder poner por obra lo que tú nos vas a decir. Abre nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón para poder entender, porque solo si tú abres nuestra mente y nuestro corazón podremos entender y poder guardarlas en nuestro corazón y atesorarlas. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. El Señor les bendiga. Un bonito número. Hay un bonito número aquí con los hermanos. Qué bueno que puedan estar aquí junto con nosotros, ¿verdad? Tal como les decía, el día de hoy, gracias a Dios me tocó este honor de poder servir, ¿verdad? Y quiero empezar con esta pequeña reflexión, quiero empezar con este pequeño pensamiento. El día de hoy y el día de ayer, en medio de los levitas, estuve hablando también con los chicos acerca del servicio. Y cuando hablábamos acerca del servicio, en los jóvenes también hemos estado viendo acerca del servicio. ¿Qué es lo que es servir a nuestros hermanos? Jesús dice, ¿verdad? En Mateo nos habla Jesús diciendo, el que quiera ser el primero tiene que servir, ¿verdad? Tiene que servir. Si alguien de ustedes quiere ser el primero va a tener que servir antes de llegar a cualquier puesto, ¿verdad? Pero el servicio hacia los santos, Jesús lo marcó de una manera muy espectacular, diciendo, así como el Hijo del Hombre ha venido no para ser servido, sino para servir. Asimismo, nosotros tenemos que tomar este ejemplo que Jesús ha puesto con Él mismo de servicio. Jesús lava los pies ¿de quiénes? De sus maestros, de sus discípulos, perdón. Y los discípulos de Jesús, ¿ustedes creen que tenían zapatillas como nosotros? ¿Tenían zapatos, calcetines? El día de hoy nosotros vemos todo eso y quizás no es tanto lavar los pies de alguien, ¿verdad? Porque al menos está un poco más cubierto, algunos echan talco, qué sé yo, o lisoforman la zapatilla, no sé, ahí verán ustedes. Pero el día de hoy es más fácil lavar los pies de alguien. En ese tiempo usaban sandalias. Los pies estaban prácticamente llenos de tierra.
Y el lavar los pies también era una forma en la que cuando entraban a las casas, el lavamiento de pies estaba antes de entrar a la casa. Entonces ellos se lavaban los pies y entraban. ¿Quién es el que lava los pies de sus discípulos? Es Jesús. Porque Jesús está ejemplificando este servicio. Y así como Jesús lava los pies de sus discípulos, nosotros debemos también servir a los santos con los que Dios nos ha puesto en medio de su iglesia. Y ese servicio no hablamos de un servicio de lavarle los pies a alguien, ¿verdad? Sino que hablamos de estar con nuestros hermanos en las aflicciones o en medio de las bondades. El servicio no solo es, amados, decir, ya hermano, voy a orar por ti, me voy a ir, ¿verdad? Y si me acuerdo voy a orar. Sino que el servicio también va parte en la acción. Jesús oró por sus discípulos para que ellos, su fe no falte, pero también Jesús hizo una obra con ellos. Por lo tanto, quiero que piensen algo. ¿Qué sería de nosotros si no sirviésemos al Señor? Póngase un momento en su cabeza y piense, ¿qué sería de usted hoy día? Yo ayer lo pensaba y me daba muchas ganas de llorar porque decía, ¿qué sería de mi vida? Imagínense, a mi corta edad, ¿verdad? Muchos de ustedes son mucho mayores que yo. No tanto para que no se sientan. Son mayores que yo. Y yo pienso y digo, ¿qué sería de mi vida? Yo, Josué, ¿verdad? Un joven de 24 años, si no sirviese al Señor, si no estuviese en su casa, si no estuviese los sábados con los chicos a las 5 ensayando, después a las 8 con los jóvenes, si no estuviese el domingo a las 10 de la mañana acá en su casa. ¿Qué sería de mí si no pudiese servir al Señor dando mis talentos y mis dones? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué sería de nosotros si no pudiésemos hablar del Señor? ¿Qué sería de nosotros si nunca lo hubiésemos conocido? Creo yo que todos hemos experimentado el cuando vamos de vacaciones y estamos un domingo afuera. Es un sentimiento extraño. Uno se siente vacío, siente que algo falta en el momento. Y ahí es donde uno piensa y dice, como David, prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y esto a mí me llena de gozo, porque sé que lo que hago es algo que me apasiona. El servir al Señor es algo que nos debe apasionar. Y aquí es donde vamos a hablar un poco de lo que estábamos viendo, ¿verdad?, en Hebreos. Pablo está hablando, ¿verdad?, a los hebreos y está diciendo, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y aquí Pablo nos dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá ¿en quién? En él. Pero aquí Pablo dice algo muy importante. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amado, hoy día vamos a hablar de esto en específico. Mas el justo vivirá por la fe. Y quiero que me acompañen a ver un poco acerca de la fe. Yo sé que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas cristianas hemos escuchado acerca de la fe. Y recordamos quizás lo que dice Jesús cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, échate de aquí hacia allá, ¿verdad? Y este monte se movería, si tuvieras fe, ¿verdad? Ahora, todos conocemos cómo es un grano de mostaza. ¿Han visto alguna vez un granito de mostaza? ¿No? Los que no lo han visto, es una pepita como de casi de uva, cuando los que han comido uva, es una pepita casi de uva, muy, muy, muy pequeño. ¿Y esto qué es lo que tiene? Así es el grano de mostaza. Y Jesús nos está ejemplificando de una manera muy gráfica cómo debería ser nuestra fe si
tuviésemos como mínimo un granito de mostaza de fe, haríamos esto, esto, otro. Ahora, sabemos que Jesús no hablaba de un sentido literal, de que vamos a decirle a un monte, quítate y échate en el otro lado. Pero también vemos a través de la historia, y es lo que vamos a recorrer juntos, que Jesús, hablando de esto, en la historia de la iglesia y en la historia de la Biblia, habían sucedido momentos en los que sucedieron cosas extraordinarias y milagros por medio de hombres que tuvieron fe. Podemos recordar a Josué, quien oró, ¿para qué? ¿Para qué oró Josué? Para que el sol se detuviese, ¿verdad? Podemos ver con Moisés que levanta la vara para que, ¿verdad?, el mar se abra y puedan caminar por tierra seca. Y la Biblia después da un dato bien curioso diciendo, luego los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero se ahogaron. Vemos también que Dios, y aquí hay algo muy importante, y lo estuve estudiando, porque muchas veces hablamos de milagros, ¿verdad?, y señales y prodigios, pero la Biblia nos muestra ciertos momentos en la historia donde Dios ha demostrado su poder. Podemos ver con Elías, ¿verdad? Podemos ver con algunos hombres, ¿verdad? Josué, vimos que también los espías, cuando van los espías a ver la tierra. ¿Y qué es lo que dice Josué y Caleb? ¿Cuál es la forma en la que le dicen a Moisés cuando le preguntan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿qué es lo que vieron? Y ellos dicen, los comeremos como a pan. Armados, la fe, y es lo que vamos a leer ahora, y si me acompañan, seguimos en Hebreo, ¿verdad? Y vamos a leer Hebreos 11, 1, dice así. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y después comienza todo lo que conocemos nosotros como los héroes de la fe. ¿Quién no ha leído ese pasaje? ¿Cuántos han leído el pasaje de Hebreos 11? Donde, ¿verdad?, se va, y esto es muy, muy, muy genial, porque hace poco escuchaba, y cuando nosotros predicamos evangelismo comúnmente, siempre nos referimos a pasajes que están en el Nuevo Testamento. Siempre nos referimos a Mateo, a Marcos. Nunca le vamos a predicar a alguien con Ageo o con Zacarías, o le vamos a predicar a alguien con Malaquías, por ejemplo. Muy pocas veces nosotros vamos a los libros más del Antiguo Testamento. Comúnmente somos muy buenos para predicar en Romanos, en Hebreos, ¿verdad?, en Hechos, ¿verdad? Y pensamos que la Biblia es eso, Nuevo Testamento. Pero acá Pablo está haciendo todo un recorrido, porque también se encuentra en un lugar donde la gente, lo que consideraban la Biblia verdadera, o por así decirlo, la Torá, ¿cierto?, era todo lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Recordemos que para el tiempo de Pablo aún no había un canon establecido, como lo que hay ahora. En ese tiempo Pablo no tenía una Biblia con 2 traducciones. Pablo no tenía una Biblia como usted en su celular. Pablo no tenía un celular con la Biblia adentro, ¿verdad? Pablo no tenía un podcast en Spotify que le leyera la Biblia mientras iba de camino a su trabajo. Pablo no tenía ninguna de las comodidades que hoy tenemos nosotros. Pero vemos que aún así, Pablo recuerda y dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa este pasaje que yo creo que todos lo conocemos incluso hasta de memoria? ¿Qué significa que la fe sea la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? ¿De qué estamos hablando? Hay gente que dice, por ejemplo, hoy me levanté y esto le llaman, no me recuerdo el nombre, pero es como de la... tiene un nombre que lo ocupa, bueno, ahí se van a acordar igual mientras lo cuente. Hay gente que se levanta y va al metro y dice, voy a tener un asiento, ¿verdad? Y comienza a decretar. Empieza a decretar, asiento. Y van y ven un asiento, el Señor proveyó, ¿verdad? Otras personas dicen, ya, voy a declarar, prosperidad.
voy a poner una foto con billetes, voy a poner un pan de vida, y el que saque ese es el horóscopo cristiano, ¿no? ¿Lo conocen? El pan de vida. La gente comúnmente en el horóscopo cristiano, ¿qué es lo que hace? Voy a sacar un pan de vida y eso es lo que el Señor tiene para decirme el día de hoy. Y eso es porque también son tradiciones que se arraigan en las culturas, pero debemos conocer la palabra para que lo que sea arraigado en nuestro corazón no sean tradiciones de hombres, sino la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la fe, amados, podemos ver a personas bien específicas, por ejemplo, Abel, quien por fe, así lo dice Pablo, dio una ofrenda mejor que la de su hermano Caín. Todos recordamos la historia de Caín y Abel, ¿no? ¿Verdad? Abel, ¿qué es lo que hizo? Sacó lo mejor de la tierra, sacó el corderito, ¿cierto? Mejor que tenía. ¿Y Caín, qué dice la Biblia? Que saca lo que tenía de la tierra, algunas cosas, ¿verdad? Y las dio en ofrenda. ¿Pero quién apartó lo mejor? ¿Fue Abel o Caín? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué? Por envidia de su hermano. Mira, bien ahí. Porque dio una mejor ofrenda a Dios. Caín mata a Abel. Y ojo, la sangre de Abel clamaba, ¿verdad? Y aún, aquí Pablo lo dice, y si lo podemos ver, dice, por la fe, ¿verdad? Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Porque ¿qué le dice Dios a Caín? Dice, hey, ¿dónde está tu hermano? Y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano para estar pendiente de él todo el día? Y le dice, ¿y qué es esto que la sangre de tu hermano clama? Y el Señor le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Todos recordamos ese pasaje, ¿no? ¿Y qué le dice Dios a Caín? El pecado está a la puerta y se quiere enseñorear de ti, pero tú debes dominarlo. Amados, la fe es el ingrediente principal, porque ¿cómo somos salvos? Por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Este es el vehículo. Por la fe, Abraham creyó, tomó todo lo que tenía y se fue de su lugar en donde estaba establecido. Si seguimos viendo, dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Cuántos años predicó Noé? 120. Una canción. Mi papá siempre la canta cuando que una canción, ¿verdad?, pentecostal de eso. 120 años predicó Noé. O sea, usted podría predicar 120 años de algo que todos los demás están convencidos que no viene. Qué difícil. Qué difícil estar convencido de algo cuando todo el mundo está en la contra. Pero Noé predica estos 120 años y viene lo que él había predicado. Pero ojo, no viene porque él tenía una palabra profética y él había dicho que iba a hacer y porque él lo dijo se hizo, sino que porque Dios había hablado con él. Y hoy Dios está hablando contigo y te está diciendo, es tiempo de servir, es tiempo de tener fe. Muchas veces somos muy faltos de fe. Cuando estaban los discípulos, ¿verdad?, con Jesús y le dicen, Jesús, cuando estamos hablando, ¿verdad?, del servicio, no pudieron echar fuera, no pudieron sanar a un paralítico, ¿verdad? Y Jesús le dice, hombres de poca fe. Y ahí después le dice Jesús, esto no sale si no es con ayuno y oración. Oración y ayuno, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús habla de esto? ¿Por qué Jesús habla del servicio? Antes de eso, Jesús está hablando, si alguno de ustedes, y esto lo hemos estado viendo los jóvenes y por eso lo saco a relucir un poco, si alguno de ustedes ama a su hermano, primero considera a su hermano, ¿verdad? Pablo lo explica después diciendo, considere cada uno a su hermano como mayor que usted mismo, ¿verdad? Pero Jesús también habla y dice, no hagas a otros
lo que no te guste que te hicieran a ti. Jesús lo dice antes, y esto es un pedazo de versículo que se ha ocupado en todo el mundo. Todos lo dicen así. Cuando hablan de psicología y hablan de la empatía, dicen, no hagas a otros lo que no te guste que te hagan. Pero Jesús lo hizo y lo dijo mucho antes. Porque esta sabiduría viene de los cielos. No es una sabiduría humana. No es para agradar a los hombres. ¿Por qué Jesús está hablando de esto? Juan después lo explica y lo veíamos con nuestra pastora Chena. El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, el amor de Dios no está en él. Y el amar a mis hermanos también es parte del servicio. Yo sirvo a quien respeto y amo. Y ayer hablábamos de algo bien interesante y aquí les quiero hacer la pregunta. Si nosotros tuviésemos y nos encontráramos con el hijo del presidente, vamos a tomarlo mejor no presidente, el hijo del rey. ¿Nosotros le debemos un respeto a este hijo del rey o no? ¿Qué creen ustedes? Vamos a la práctica. Si viene hoy y viene solo el hijo del rey, y sin el rey, nosotros trataríamos al hijo del rey de una manera buena. Diríamos, él es el hijo del rey, ¿verdad? Pero también lo trataríamos bien por algo, ¿no? Porque hay un beneficio quizás detrás. Porque si lo trato bien, quizás le va a hablar bien de mí al rey. Porque si lo atendí bien al rey, quizás voy a caer en gracia con el rey. ¿Qué pasa si ahora este rey es el que viene? También lo tratamos con respeto. Pero ¿qué pasa si viene uno de nuestros hermanos? O uno de los hermanos con los que convivimos siempre. ¿Le trataríamos con el mismo respeto con el que tratamos al hijo del rey? Y muchas veces esto pasa en la práctica. Muchas veces en la práctica, porque alguien tiene un cargo o tiene una mención honorífica, somos muy respetuosos. Pero con nuestros hermanos al lado, con nuestras familias, los tratamos como si fuesen cualquier cosa. Y eso también es parte del servicio. El servicio no solo es, ya hermano, toma, te traje un café, te traje un tecito. No solo es dar. El servicio también va en parte del respeto y el amor que le doy a mi hermano. ¿Por qué estamos hablando de servicio y fe? Porque la fe habla de tener la convicción. Y el servicio también habla de que yo creo que mi hermano es hijo de Dios. Y lo trato como hijo de Dios. Hermanos, hay que tener fe para ver a otros sin los defectos que tiene. Hay que tener fe para que ustedes me vean sin defectos. Hay que tener fe para que yo los vea a ustedes sin defectos. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Nos ve tal cual somos? ¿O Dios nos ve por un lente, el cual es Jesús? Y por medio de Jesús es que somos justos, somos santos. Por medio de Jesús es que hemos sido glorificados. Por medio de Jesús es que vamos a ser glorificados. Aún no, vamos a ser glorificados. Por medio de Jesús. Dios nos ve por medio de Jesús. Usted y yo estamos llenos de errores, manchas, defectos. Pero Jesús se pone enfrente de nosotros y por medio de Él es que somos vistos por Dios santos, justos. Amados, la fe es tan importante. Y muchos creen que la fe es como decir, ya, mañana yo voy a tirarme de un precipicio y voy a volar. ¿Alguien podría tener esta convicción? Porque si vamos al sentido literal de este texto, dice así, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo tengo la convicción que si me tiro de un edificio voy a volar y lo espero con todo mi corazón, en la práctica, ¿voy a volar? Entonces, ¿pero qué pasó ahí? ¿Por qué no volé si tenía fe? Porque la fe por sí sola no hace nada. La fe en quién es lo que hace algo. La fe en Jesús es la que sana, la que salva y la que hace toda la obra. La fe en Jesús. Y si yo tengo mi fe en Jesús, voy a servir a los santos y a Jesús como si Dios estuviese aquí mismo. Ahora, Dios está siempre, en todo lugar.
y nos mira. Pero muchas veces nosotros creemos que porque no vemos a alguien parado al lado de nosotros, Dios no está. Pero recordemos algo, Dios está presente en todo momento de tu vida y en cada lugar. Amados, el servicio es muy importante en medio de la casa de Dios. Pero la fe también, como lo leíamos, la fe por sí misma no salva a nadie. La fe puesta en Jesús es la que salva. Esa es la fe verdadera. Y la fe también trae frutos. Y estos frutos son los frutos que tenemos y que vemos, ¿verdad? Que la misma Biblia nos dice cuáles son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿cierto? ¿Cuántos frutos son? Son 9. ¿Y cuál de todos estos tiene que estar para que, qué pasa si hago todo, pero no tengo un ingrediente de ellos, que es el amor? De nada me sirve, ¿verdad? Pablo lo dice. Si hablo en lenguas y hago aquí y hago allá y hago de todo lo que más puedo hacer, pero no tengo amor, de nada me sirve. Amados, si seguimos leyendo, por la fe es que estos hombres estuvieron haciendo cosas. ¿Qué otros hombres aparecen en los héroes de la fe? Abraham y Sara. Sara, una mujer de avanzada edad, Abraham también. Dios les dice que van a tener un hijo. Y recordemos que al tener tanta edad, Sara había perdido ya la costumbre de las mujeres, ¿verdad? Y Abraham estaba ya bien viejito en realidad y no tenía mucho, estaba ahí medio complicado, ¿cierto? Pero aún así Dios cumplió lo que le dijo, que le iba a dar un hijo. ¿Quién nació? Isaac. Pero antes Abraham tuvo un pequeño error, porque se puso ansioso y la verdad es que pensó que no iba a llegar la promesa del Señor. ¿Y por qué ejemplifico esto? Porque estos hombres, al igual que tú y yo, cometieron errores. Pero por la fe Dios los justificó. Y esto es importante porque ellos no tenían a Jesús. Ellos no tuvieron las enseñanzas de Jesús. Miren, y aquí quiero hacer un paréntesis súper importante. Nosotros tenemos nuestra Biblia. Y por ejemplo, si sacamos un promedio, hay una encuesta hecha de que por casa tenemos por lo menos 2 Biblias. Mínimo, 2 Biblias por casa. Si nosotros vamos a China, hace poco leía a un pastor, escuchaba a un pastor, incluso se lo mostraba a mis papás, el cual decía, era una reunión, tenían que viajar 15 horas la gente para poder juntarse en un lugar allá en China. Se juntaron y el pastor les pregunta, ¿cuántos son más o menos? Cada uno eran como 8 personas. ¿Cuántos de cada uno de ustedes tienen como personas a cargo? Así, ¿cuántas son sus células? Le voy a llamar células. Y cada uno dice que tenía alrededor de 25,000 personas. Ahora, él decía, hay que tener en cuenta de que China tiene una población de 1.8 billones de personas. Entonces, 25,000, aunque suene mucho, sigue siendo poco para la población total, ¿verdad? Y ellos les dicen algo bien importante. El pastor comienza a hablar y va a hablar de una palabra en Romanos y ve que una de las hermanas, ¿verdad?, se sabía el libro completo de memoria. Y el pastor, después de terminar, le pregunta y le dice, oiga, ¿cómo es que usted se sabe este libro de memoria? Porque se lo sabía así, punto, tilde, todo tal cual. Y ella le dice, yo estuve en la cárcel 3 años por predicar el evangelio. Y en la cárcel uno tiene mucho tiempo. Y él dice, ¿pero cómo lo hizo para que no le quitaran la Biblia dentro de la cárcel? Y ella le dice, es que nosotros teníamos que traficar hacia adentro, traficaban Biblias, pedazos de los escritos bíblicos. Y él decía, ya está bien, pero después te los quitaban. Y sí, les quitaban estos pedazos, ¿verdad? Y ella decía, pero es que ahí estaba el tema. Cuando yo recibía este pedacito de Biblia, lo leía y me lo aprendía lo más rápido posible, porque sabía que en cualquier minuto me lo iban a quitar. Y esta mujer aprendió así muchos versículos, y después el pastor dice,
ellos le dicen, el pastor les pregunta, ¿cómo es que podemos orar por ustedes? ¿Cómo es que puedo yo orar por ustedes? Y ellos le dicen, oren para que nosotros tengamos las mismas libertades que ustedes tienen. Ustedes se juntan al aire libre, se juntan en templos. Y este pastor le dice, no, yo no voy a orar por eso. Dice, porque allá donde vivo yo, la gente si tiene que viajar más de 1 hora, no va a la iglesia. Ustedes viajaron 15 horas para juntarnos acá. Si la gente no tiene una silla y estufitas, ¿verdad? O aire acondicionado, la gente no va a la iglesia. Nosotros estuvimos acá más de 8 horas sentados en una tabla de madera. Si allá la gente tiene un promedio de 2 Biblias por casa, y acá ustedes tienen que estar aprendiéndose la Biblia lo más rápido posible porque se las van a quitar. Yo no voy a orar para que nosotros nos parezcamos a ustedes. O sea, ustedes se parezcan a nosotros. Voy a orar para que nosotros nos parezcamos a ustedes. Y eso es la verdad, amados. Estos hermanos, ¿y por qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque estos hermanos, tal cual como nuestros hermanos en la parte de los héroes de la fe, creyeron en Jesús y sirvieron a Jesús en pos de esta creencia. Una creencia con convicción, una creencia que va más allá de solo ir un domingo a la iglesia. Es una creencia que la vida de ellos gira en torno al ministerio y a Jesús. Amados, tu vida no tiene que girar en torno al trabajo ni a nada de las posesiones terrenales. Tu vida tiene que girar en torno a Jesús y solo a Jesús. Nosotros les enseñamos a los chicos que están acá en el Ministerio de Alabanza que para estar aquí, una de las oraciones importantes es que debemos orar para que Dios haga que nuestra vida gire en torno al ministerio. Que Dios nos dé trabajos que nos permitan servir en el ministerio. Que Dios nos dé momentos para que podamos servir, nos dé tiempo para servir. Que Dios nos dé, yo siempre he dicho, el domingo mi jefe hace poco me dijo que tenía que trabajar. Y dije, no trabajo los domingos. Si quiero me amonesta, pero yo no trabajo los domingos. Y él me dijo, ¿por qué? Me dijo, ¿el día del Señor? Le dije, sí, el domingo es el día del Señor y yo no trabajo los domingos. Si quiere voy el sábado hasta la 1, sí, porque después tengo que hacer. Pero de igual manera, uno tiene que tener valores y principios. Jesús a Pedro le dice, Pedro, sígueme. ¿Y Pedro qué hacía? Era pescador. ¿Y Pedro, usted dejó todo o no dejó todo? Dejó todo y siguió a Jesús. ¿Qué leíamos más arriba? Cuando estábamos leyendo Hebreos, dice así. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte, siendo hechos espectáculo público de oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que los trataban así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Amados, estos hombres dejaron incluso sus bienes, porque la posesión que tenía Jesús y el tener a Jesús era mucho más que tener bienes terrenales. Esto es muy difícil de inculcar en las personas. Porque también uno dice, sí, está bien, pero de amor no se vive, ¿verdad? Pero yo sí les puedo decir algo. Con Jesús y por Jesús sí se puede vivir. Porque la única manera que podamos vivir de verdad, y ahí es donde yo vuelvo al principio, no me imagino mi vida sin servir al Señor. No me imagino mi vida sin estar un domingo dando mi servicio para el Señor. No me imagino mi vida estando un jueves, un martes, sin servir al Señor. Que otros dicen, pero que baja tu expectativa. Es que Pablo también lo dijo. Prefiero perder todo, pero ganar a Cristo, que tenerlo todo y perderlo. Porque para mí, dice, el morir
es ganancia. Y si vivo, viviré para Jesús. Y si muero, para Él también. ¿Cuántos de ustedes piensan así? ¿Pensamos así o solo es un pensamiento teórico? ¿Y a qué me refiero con pensamiento teórico? Algo que suena muy bonito en papel y que todos decimos amén, pero cuando vamos a ver nuestras vidas, no estamos siguiendo a Jesús, ni estamos sirviéndole como creemos que se merece servirle. Jesús murió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dio su vida. Y yo siempre he dicho esto, pero esto es algo personal. Si Jesús murió por mí y dio su vida por mí, ¿cómo yo no voy a dar mi vida para Él? ¿Cómo no lo voy a hacer? Jesús dio todo. ¿Por qué yo no voy a dar el 5%? ¿Por qué voy a dar un 10%? Amados, la vida... Ustedes me pueden decir, pero Josué, tú eres muy joven, aún no has pasado los problemas difíciles de la vida. Espero que el Señor me mantenga y oro para que Él me mantenga toda mi vida y aún mis generaciones sirviéndole. En tiempo de escasez, en tiempo de alegría, en todo tiempo. Y esto es una oración que debemos hacer. Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Vamos a una referencia bien importante, y hablando de esto mismo, Romanos 1, 16 al 17, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y quiero que repitan conmigo esta última parte, más el justo por la fe vivirá. Repitámonos juntos, más el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Vamos de nuevo, a ver. 1, 2, 3. Ya. Sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios, ¿verdad? ¿Por qué la fe entonces es tan importante? Si nosotros queremos que lleguen nuestras familias, debo tener fe. Si yo quiero que Dios provea a mi casa, tengo que tener fe. Si yo quiero que Dios, no sé, los que están orando por cualquier cosa, Dios me sane, hay que tener fe. ¿Cómo fue que cuando bajaba el paralítico con sus amigos, ¿cierto? Bajaran al paralítico del techo, ¿cierto? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué le dice al levántate, ¿cierto? Tus pecados son perdonados, levántate y anda. Pero él dice, por la fe de sus amigos, es que este hombre fue sanado. Porque tuvieron fe. Y la fe es el ingrediente principal dentro del Evangelio. Pero no es la fe en cualquier cosa, en un hombre. Hay gente que, y yo lo he visto y me da mucha pena, cuando pastores que son de renombre, van entrando a un lugar y la gente como que los quiere tocar porque para ver si se me pega un poco lo del pastor, me da la unción, a ver si quizás me toca y me sana, cuando vamos a ciertos lugares a ver si el pastor me da una palabra de profecía, y pensamos que los pastores o los hombres son casi dioses. Y es que si yo toco al pastor voy a ser sano. Es que si yo me tiro y el pelo le tiro, voy a ser sano, ¿verdad? Y lo hemos visto. No sé si ustedes lo han visto. Yo lo he visto y es lamentable. Es muy lamentable. Porque el poder no reside en las personas. Dios usa a las personas, pero el poder es de Dios. El poder es de Jesús. Jesús es el que sana. Por eso cuando Jesús manda a sus discípulos, los manda a predicar y ahí hay un mandato. Y ese mandato también está puesto para ti y para mí, que es la gran comisión, ¿verdad? La gran comisión es un mandato del Señor y Dios nos ha dado el poder de poder predicar en el nombre de Jesús, en su nombre, bautizar a los hombres por el Padre, el Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quiénes? ¿A los vecinos nomás? ¿A los amigos? ¿O a todas las naciones? ¿Verdad? Sigamos. Vamos con Habacuc 2:4. Dice así: he aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá.
Y esto es súper importante, porque leámoslo nuevamente, dice así, aquí el orgulloso, en él, el orgulloso, ¿verdad? Su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y esto lo está hablando Habacuc, ojo con eso. Gálatas 3:10 al 12 dice así, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Me gusta mucho lo que dice Paul Washer en una de sus predicaciones, cuando habla acerca de este pasaje que dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Paul Washer lo ejemplifica diciendo que este pasaje, el énfasis correcto que debiésemos hacerle es, apartados de mí, aquellos que teniendo una ley para obedecerla, vivieron como si no existiese una. Amados, Dios nos dio una ley y esta ley está escrita. Y Dios escribió esta ley moral en todos los hombres. Pero hay una ley especial para aquellos que le aman, que está escrita en nuestros corazones. Y esta ley debemos cumplirla, debemos vivir. Por eso acá saqué Gálatas, porque dice, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Hay que tener fe también para incluso hacer lo que la ley dice que debemos hacer. Amados, la fe está presente en todas las cosas que hacemos cotidianamente. Bienaventurado, dijo Jesús, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Eso se lo dijo ¿a quién? A Tomás, ¿cierto? Cuando estaba pidiéndole le dijo, oye, a ver, pero muestra los agujeros para ver si eres tú, ¿verdad? Y Jesús le dijo, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Y se mantuvieron como, se sostuvieron como mirando ¿a quién? Al invisible. Y esto siempre me ha dado mucho para pensar. Porque dice, mirando al invisible. Qué extraño. ¿Cómo puedo mirar algo que no está? ¿Puedo mirar algo que no está? ¿Puedo mirar algo invisible? Tengo que mirarlo de una sola manera, por fe. Vamos a seguir leyendo. Aún en medio de estos héroes de la fe, estaba Abraham y Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés. Los padres de Moisés tuvieron que tener fe, porque aún en el edicto del rey era que iba a matar a todos los hombres, ¿verdad? Primogénitos de las familias. Y por fe, los padres de Moisés escondieron a Moisés. Y incluso la madre con la Miriam, ¿cierto? Que es su hermana, llevó a su hermanito, a su hijo, en el caso de su madre, y lo pusieron ¿en dónde? En el río. Un río conocido por tener hartos cocodrilos, un río conocido por ser bien salvaje. Y tuvieron que tener fe, creyendo que Dios los iba a guardar. Dios iba a guardar a ese pequeño. Curiosamente, Dios, como no hay coincidencias en Dios, ¿dónde llega este hijo, este bebé? ¿A los pies de quién? De la princesa, la hija del faraón. Y también dice después, padres de Moisés, y ahora viene Moisés. Por la fe Moisés se despojó de todos sus bienes, de todos sus beneficios que tenía por ser hijo de la princesa, y prefirió pasar el dolor con su pueblo que estar disfrutando la comida del rey. Fe. Y después dice así. También tenemos, Moisés, Josué y Rahab, ¿cierto? Rahab acogió a los espías, ¿cierto? Josué tuvo que ir como espía en algún momento. Después tenemos a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas.
Pero amados, tal como estábamos hablando, la fe es el ingrediente principal, no solo para creer que Dios puede sanar a alguien o a ti, o Dios te puede prosperar y todo eso. La fe también es importante en el servicio. Yo hago lo que creo. ¿Por qué tomamos agua? Yo siempre he dicho, siempre doy este ejemplo. ¿Por qué yo tomo un vaso de agua? Porque creo que el agua me va a quitar la sed. ¿Cierto? ¿O por qué cuando hace calor me quiero comer un helado? Porque creo que si me como un helado me va a quitar un poco el calor, ¿cierto? ¿Y qué pasa si cuando hace frío me pongo al lado de la estufita? Porque creo que si me coloco al lado de la estufa, el fuego me va a calentar. Ahora, ¿por qué creemos ese tipo de cosas? Porque al experimentarlos, sabemos que funciona así. Sabemos que si me acerco al fuego me voy a calentar, sabemos que si me como un helado, mientras hace calor, de alguna manera va a minorizar el calor, ¿cierto? Ahora con Dios pasa algo muy singular, que esta fe que tenemos en Dios, en Jesús, es una fe que está puesta para que podamos servir a su nombre. Amados, la fe, lo vuelvo a repetir, en sí misma no tiene ningún beneficio. No sirve de nada. El tener fe en yo, voy a tener, no. ¿Cuáles son las políticas de hoy en día? E incluso predicaciones que también son súper lamentables dentro del mundo cristiano. No, tú tienes que tener fe en Jesús, dice, pero también tienes que confiar en ti mismo porque tú lo vas a hacer. Saca el campeón que tienes dentro, aprovecha, tú eres el superhombre, ¿verdad? La supermujer, nadie puede hacerte frente porque... Y muchas cosas así. Y no sé si ustedes se acuerdan de Julio Melgar. Él murió, ¿cierto?, de un cáncer. Y este hombre en una de sus predicaciones finales, la última predicación en realidad, dice algo bien importante. Él decía, y ahí es cuando yo dije, este hombre a través del dolor pudo descubrir realmente quién era Dios. Porque él en la última predicación dice, nosotros decimos que nadie nos para. Y siempre cantamos y decimos, nadie nos para, nadie nos detiene. Pero el Señor sí. Amados, a veces Dios te está haciendo pasar por cosas porque te está diciendo, detente. Para. Detente un momento. Y Dios hoy te está diciendo otra cosa. Es tiempo de volver a activar esta fe. Es tiempo de volver a tener fe al servicio en la obra, a volver a dar mi vida por la obra del Señor. Y esto nos habla de que estemos aquí todos los domingos, nos quedemos hasta la 1 de la noche, ¿cierto?, en la iglesia, porque no hablamos de eso, hablamos de hacer lo que Dios nos mandó. Si yo tomo agua porque creo que me va a quitar la sed, yo sirvo al Señor porque creo que lo que viene es mucho mejor que lo que está. Y lo vamos a leer. Hebreos 12, 1 al 3. Si quieren lo buscan y lo leemos juntos. Hebreos 12, del 1 al 3, que dice: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué cosa? De la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Alguno de ustedes está desanimado? Podemos estar desanimados. ¿Alguno de ustedes está cansado? Podemos estar cansados. Dios no nos está diciendo que no estemos cansados. Dios no nos está diciendo que no estemos desanimados. Dios nos está dando aliento en esta hora. Dios nos está diciendo, hey, así como Dios, Jesús, soportó la cruz, la vergüenza, lo oprobio y todas las cosas,
no se cansen ni se desanimen en su corazón. Amados, esto es lo mismo que pasó con Job. Dios le dice, ok, toca todo lo que quieras de él, pero no su corazón. Y esto es algo muy importante. Y es lo que hemos estado viendo los martes. Cómo guardar el corazón. El corazón hay que guardarlo. Amados, hemos visto, y por eso el 12 es la continuación de todo el tema de los héroes de la fe. Y me gusta mucho porque dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, o sea, tantos hombres de Dios que han pasado por diferentes cosas, despojémonos también nosotros del pecado. Ahora, en Hebreos 11, vamos a leer un poco, ¿sí? ¿Por qué estos hombres pasaron lo que pasaron? Dice así. Acá. Otros experimentaron, 11:36. Otros experimentaron vituperios, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto y montañas, por cuevas, cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, ¿qué pasó? No recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y aquí viene lo que habíamos leído, 12. Por tanto, puesto que tenemos una tan gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Amados, no es tiempo para servir a medias. No es tiempo para servir al Señor un poquito. Es tiempo de derramar nuestro corazón al Señor. El Señor te está llamando y te está diciendo, hey, es el momento, basta. No es tiempo de andar con pequeñeces, no es tiempo de andar con flaquezas. Estás desanimado, estás triste. El Señor te da descanso. Estamos felices, Dios es tu gozo. Amados, no perdamos el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Estamos con ansiedad, estamos con depresión. Dios es nuestro ayudador. Jesús nos justificó y nos quitó todas las cosas, todas las presiones. Confiemos en aquel que ha hecho todas las cosas. No seamos hombres o mujeres de poca fe. ¿Y por qué viene la fe? Todos conocemos ese versículo, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Amados, un miembro que está lejos o está fuera de la iglesia es como un miembro de nuestro cuerpo que se quita y aunque lo dejemos en un vasito con agua y nos vayamos a hacer todo lo que queramos y volvamos, como dice nuestro pastor, cuando queramos ponerlo de nuevo, no vamos a poder, porque un miembro fuera del cuerpo se muere. Yo no sé si el Señor trajo esto, y lo voy a repetir, he estado con este pensamiento del servicio toda esta semana, y estaba pensando en eso, el servicio. Y a veces somos muy mediocres para dar nuestro servicio. Damos lo que nos sobra al Señor. Y con servicio yo no estoy hablando de dinero en este minuto, estoy hablando de la actitud de servicio. Damos el poco tiempo que tenemos al Señor. Preferimos, ¿verdad?, hacer otras cosas antes que estar en su casa. Amados, por eso David, y yo creo que por eso decía David, prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Todos queremos que el Señor responda a nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas. Pero no olvidemos que tal como dijo Jesús, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. Hace poco escuchaba a un pastor que decía, si Jesús estuviese en este tiempo, sería el peor influencer del mundo. No sé si lo escucharon.
Franco Figueroa lo estaba diciendo. Y decía, porque Jesús les dice, si alguien de ustedes me quiere seguir, porque uno ahora puede poner seguir en el Facebook, en Instagram, en cualquier lado puede poner seguir, ¿cierto? Y si Jesús publica y dice, el que me quiere seguir va a tener que morir, creo que nadie seguiría a Jesús. Que nadie va a querer morir por seguir a alguien. Y ese es el punto. Amados, la Biblia está plagada de hombres que siendo imperfectos, teniendo fallas, teniendo miles de maneras en las cuales no hacían bien las cosas, Dios los usó. Tú no eres menor que ellos. Tú eres de la misma clase de hombre, con fallas, con errores, con defectos. Pero Dios quiere usarte, a ti y a mí. Dios nos está diciendo en el día de hoy, tengamos fe. Dejemos de estar a medias, dejemos de servir a medias al Señor. Decídanse, decidámonos. Dios nos está diciendo, decídete. Ya no hay tiempo de seguir, porque también como lo leíamos al principio, no somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos. ¿Cómo que dice, verdad? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Como conclusión, amados, consideremos pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Jesús fue golpeado, fue latigado. Jesús fue llevado, tuvo que cargar una cruz con miles de heridas abiertas en su cuerpo hasta un monte. Jesús tuvo que soportar los clavos en sus manos, en sus pies, para que no se cansen, dice, ni se desanimen en su corazón. Están orando por sus hijos. Pongamos la fe en marcha. Dios no deja a nadie botado. Como dice Pablo, estoy seguro que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Pero es momento, amados, de decidirse. Es momento de decir, basta. Voy a servir al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Piensa en esto. Cuando se avanza, y por eso el versículo este dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero siempre nos acordamos de este pasaje en particular. Pero antes hay una parte bien importante porque dice, joven fui, y ahora que soy viejo, ¿verdad? Ahora que soy ya adulto, ya tengo edad y he pasado harta experiencia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nadie por servir al Señor ha quedado sin la provisión del Señor. Nuestro pastor se tiene que operar del ojo y cuando hablamos en la casa de eso, yo le digo, Dios va a tomar la mano de los doctores. Y hay que confiar en esto, hay que tener fe. Por nuestro pastor Jorge también, cuando cierto está con este tema, este problema que le sucedió, ¿verdad? Hay que tener fe. Y aunque nos desanimemos, Pablo dice, estamos quizás desanimados, pero no derrotados. Estamos cansados, pero no destruidos. Amados, servir a medias, si lo vemos, ¿cierto?, en la parte del final, en Apocalipsis, a una de las iglesias, Dios le dice, espero que seas frío o caliente, pero si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y ahora, esto es impresionante porque esta iglesia en donde estaba ubicada, en ese lugar, había un problema de agua. Y allá la gente tenía que tomarse el agua o muy caliente o muy fría, porque si la tomaban tibia, la iban a vomitar. Y Dios, que conoce todas las cosas, ocupa lo que ellos estaban viviendo para enseñarles
que no tienen que estar ni aquí, no tienen que estar ahí, entre medio. Tienen que estar con el Señor o sin el Señor. En ninguna disciplina, amados, sirve a alguien que tenga medio compromiso. En ninguna disciplina. Un atleta que es medio comprometido con su deporte, por ejemplo, los que corren, nunca van a llegar a ganar el oro en las competencias. O un futbolista, por más talento que tiene, y lo hemos visto muchos futbolistas que son muy talentosos, pero nunca fueron disciplinados. Porque el talento o el ser bueno en algo no dice ni determina nada. Y aquí yo los quiero dejar con esa conclusión. Consideremos pues aquel que soportó tal hostilidad a los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Amados, Dios no nos va a despojar. Dios no nos va a dejar. Dios no va a dejar a tus hijos. Dios no va a dejar a tus hijas. Dios no va a dejar a tus hermanos. Dios no te va a dejar. Tú estás en la mano del Señor. Y si le servimos a Él, le servimos al Dios más fiel del mundo, el planeta, la tierra y todas las cosas que existen. No desanime. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. Predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.